Hoy vamos a comenzar otro bloque importante en que voy a daros las claves precisamente para la elevación de la conciencia y la elevación de la frecuencia vibratoria. Y esto es importante también para que reconozcáis todos estos aspectos, o sea, si habéis llegado del futuro o cómo podéis ir al futuro, ¿no? A ver cómo están las cosas por ahí, sacar la cabeza del agua y ver qué sucede. De manera que durante 12 programas distintos voy a hablaros detenidamente de estas claves imprescindibles para la elevación de la conciencia. Si no se cumplen, pues no se puede elevar nada y entonces, pues uno se queda ahí sentado donde estaba, esperando a que sople el viento, ¿no? La primera clave tiene que ver con el despertar. ¿Cómo es eso del despertar y la autorrealización, ¿no? Este tema es importante porque es la base de la elevación de la conciencia, ya que se centra en el cambio fundamental, en la identidad y en la percepción, ¿verdad? Por eso el despertar, a menudo llamado por mucha gente iluminación o satori, ¿verdad? Pues esto último en tradiciones orientales, lógicamente, pues no es un estado emocional elevado o una simple comprensión intelectual, ¿verdad? Sino que se trata de un cambio de conciencia, en el que la persona deja de identificarse principalmente con su mente y con su ego, o si queréis con el cuerpo físico, y experimenta su esencia como conciencia pura, la experimentación de la esencia del ser. Y ahí entramos en el concepto de autorrealización, que es un proceso continuo de integración de esa experiencia en el despertar en una vida cotidiana, ¿verdad? Permitiendo que la conciencia informe y guíe todas las acciones, pensamientos y relaciones. Es decir, que no es tan solo realmente un momento de claridad, sino un modo, ¿cómo diríamos?, de ser constante, ¿verdad? Y eso es importante para la conciencia, porque de esa manera se puede trascender el sufrimiento del ego, ¿no? Y gran parte de este sufrimiento humano, que tiene que ver mucho con la ansiedad, con la depresión, los miedos, etcétera, pues proviene de la identificación con el ego, que, como ya os podéis imaginar, es una construcción mental, lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Basada en el pasado y proyectada hacia el futuro. El despertar lo que hace es disolver esta identificación y revelar una paz y una alegría subyacentes, que no dependen para nada de las circunstancias externas, ¿no? Esto es fundamental si queréis acceder en algún momento a la sabiduría, podríamos llamarla intrínseca, ¿verdad? Porque cuando la mente pensante se calma, lo que sucede es que se revela una inteligencia más profunda e intuitiva, que a menudo es considerada una conciencia testigo. Y esta sabiduría interna guía las decisiones, ¿verdad? Con mucha mayor claridad, con mucha mayor integridad y con mucha mejor alineación con el propósito superior. Y de ese modo pues comenzamos a vivir en la presencia, porque la conciencia solo existe en el momento presente, ¿verdad? El despertar trae a la persona de vuelta a este momento donde la vida pues realmente sucede, y esto lo que hace es disolver la carga de los arrepentimientos pasados y de las preocupaciones futuras, ¿no? Así que aquí tenemos una serie de claves que son importantes, ¿no? Por ejemplo, la práctica de la presencia significa pues usar anclas sensoriales, no encuentro otro término mejor, ¿no? Como son la respiración, los sonidos, las sensaciones corporales. ¿Y para qué? Bueno, pues para anclarse en el ahora, preguntarse con toda la frecuencia posible qué siento, cómo me siento, qué experimento en este mismo instante, ¿no? Pero después viene el cuestionamiento del yo. Hay que investigar la naturaleza del yo pensante de cada uno, ¿no? ¿Quién es el que está observando el pensamiento?
porque al observar el pensamiento, sin juzgarlo ni identificarse con él, el espacio de la conciencia se revela al utilizar ese pensamiento precisamente como herramienta intelectual o como recurso intelectual y no de otra manera, ¿no? También la entrega, o lo que en algunas cosmovisiones llaman la rendición, ¿no? Que es aceptar radicalmente la realidad del momento, pues tal y como se presenta, ¿no? Sin resignación, sino con una aceptación activa, ¿no? Lo cual es el opuesto directo a la resistencia del ego. Y esto abre la puerta a la paz. Es decir, cuando uno se empieza a dar cuenta de que lo que sucede es exactamente lo que tiene que suceder y que no había otra opción, las cosas cambian mucho, ¿no? De manera que, para profundizar un poco, hay que recurrir también de vez en cuando a la paradoja del despertar, que es, no es que no se pueda adquirir o hacer, sino que es un estado que se revela cuando se deja de hacer lo que lo oscurece, es decir, la identificación con el pensamiento compulsivo, ¿no? Aquí hay que plantearse de alguna manera, antes o después, un marco integrador para comprender el despertar espiritual, no como un fenómeno aislado, un fenómeno místico, sino como un proceso evolutivo consciente que involucra la reconfiguración de la identidad, pero también la memoria profunda y la conexión con una conciencia universal. Se explora entonces la autorrealización como ¿qué? Pues como el reconocimiento activo de la esencia inmutable de cada ser, ¿verdad? Más allá del cuerpo, más allá de la mente y del tiempo. Y se postula que su plena expresión pues es la vía más directa hacia la elevación colectiva de la conciencia humana. Por lo tanto, hay que integrar aquí perspectivas de la física cuántica, de la epigenética consciente también, y la cosmología simbólica, y yo diría que hasta de la experiencia mística, ¿no? Todo ello ofreciendo tanto una base teórica como una invitación práctica a la transformación interior. Entonces, ¿por dónde empezamos? Bueno, pues yo creo que tenemos que empezar obligatoriamente por considerar la crisis de la sociedad actual como catalizador del despertar. Sabemos todos, ¿no?, que la humanidad, quiero decir, la civilización occidental, esto que llama la civilización, atraviesa una crisis no solo ecológica o social, sino ontológica, una crisis de sentido, de pertenencia. Y en medio de esta disonancia, lo que surge con fuerza es una pregunta ancestral, la de siempre: ¿quién soy yo? ¿Quién soy realmente? El despertar no es un lujo espiritual, es una necesidad evolutiva. Porque cuando el sufrimiento individual y colectivo alcanza un umbral, la conciencia comienza a buscar no solo alivio, sino comprensión, ¿no? Así que aquí hay que plantearse que el verdadero cambio en el mundo de ninguna manera comienza con reformas externas, sino todo lo contrario, con la reorientación interna de cada ser humano hacia su esencia. Hay que conocer la esencia bien para saber cuáles son las posibilidades y también las limitaciones, no lo de afuera, es decir, hay que hacerlo al revés, ¿no? Por otra parte, también dentro del marco conceptual, yo creo que habría que identificar al menos 3 pilares del camino. Primero, el despertar, que va de la ilusión a la presencia, es decir, el despertar es como un colapso gradual o repentino, como queráis, de la identificación con el yo condicionado, ¿no? ¿A qué me refiero con el yo condicionado? Al ego, ¿no? Y aquí no se trata de eliminarlo, esto lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Porque el ego hay que desarrollarlo también. ¿Qué significa el ego a la postre? Pues significa conocernos a nosotros mismos. O sea, no podemos hacer nada si no nos conocemos bien, si no sabemos el contenido de nuestra mochila, si no sabemos cuáles son nuestras posibilidades reales y las limitaciones, ¿no? Así que posiblemente
Hay que considerar seriamente desidentificarse de las narrativas limitantes que todos tenemos, ¿no? El miedo, la escasez, la separación, ¿eh? Y ahí es donde vamos a una perspectiva cuántica, porque ya sabéis que el observador consciente colapsa la realidad. De manera que en la espiritualidad no dual, el observador y el observado son uno. Entonces, despertar es reconocer que ya sois un campo de conciencia en el que toda la experiencia surge y se disuelve, ¿no? Por eso la autorrealización viene a ser la manifestación de la esencia. Es decir, que la autorrealización va más allá de la autorrealización psicológica, como propugnaba Maslow, ¿verdad? Aquí se entiende como la expresión plena, la expresión coherente de la esencia temporal del ser en la dimensión humana. Y esta esencia no es fija, es multidimensional, como ya hemos hablado tantas veces. Puede manifestarse como un río, como un cristal, un pensamiento, una emoción, un acto de amor, o incluso como un destello estelar en otra galaxia. Así que cada vida, cada renacimiento, es una exploración de esa esencia desde un nuevo ángulo del cosmos, ¿no? No renacemos, o como decís aquí, no reencarnamos para pagar deudas, sino para expandir la conciencia a través de la experiencia, que es básicamente lo que venimos a hacer aquí. No os equivoquéis nunca. Aquí venimos a colmar el patrimonio de experiencias, pero son experiencias sensoriales y para eso necesitamos un cuerpo con sentidos. Este cuerpo es el que tiene los sentidos. Un cuerpo sutil no tiene sentidos de ningún tipo y entonces no es posible percibir, es como lo percibimos con un cuerpo más denso en la materia como estos cuerpos, ¿no? Así que la conciencia, como también lo hemos hablado tantas veces, no es solo individual. Hay una conciencia grupal, general, ¿no? Y nosotros participamos de esa conciencia mediante una conexión energética especial. Es decir, que nosotros somos la conciencia total y a la vez somos una conciencia individual, ¿no? De acuerdo al entorno en el que estemos habitando en este momento, ¿no? ¿Y todo por qué? Pues básicamente porque existe realmente un campo morfogenético espiritual, ¿no? Un cuerpo expandido a nivel metafísico, ¿no? Donde cada acto de claridad, cada acto de compasión o de autenticidad, lo que hace es elevar la frecuencia del todo. Y de esa manera, cuando un ser humano se autorrealiza, pues no solo se transforma a sí mismo, sino que envía una onda de coherencia al tejido universal y así facilita el despertar de otros. Y esa es la responsabilidad, porque en ese sentido es que la paz se manifiesta no como ausencia de conflicto, sino como presencia consciente compartida. De aquí tendríamos que hablar de las experiencias, cómo funcionan, cuáles son las evidencias experienciales. ¿Es el cuerpo un portal acaso? Bueno, sí y no. La autorrealización no es un concepto abstracto, queda anclada en el cuerpo, en la percepción sensorial expandida, y ese éxtasis físico y emocional que se presenta cuando se vive con plena atención, pues puede convertirse muy bien en un portal de conexión con lo divino. Por eso las experiencias luminosas de fuera del cuerpo o de encuentro con seres queridos en otros planos no son alucinaciones, sino resonancias con niveles superiores de realidad. Y aquí entra a funcionar de manera especial la intuición, que es la voz de la conciencia universal,
hablando a través del silencio interior. Esto tenéis que recordarlo siempre, que no hay un solo ser humano huérfano. Todos tienen intuición, pero hay que poder utilizarla. O sea, ni siquiera hay que saber, o sea, no hay cursos para desarrollar la intuición, ¿no? Solo hay que intentar identificarla y guiarse por ella, es la primera idea siempre, ¿no? Estos fenómenos no contradicen la ciencia, sino que yo diría que la anticipan, ¿no? Y tienen implicaciones de todo tipo, que conducen hacia una humanidad futura renacida, ¿no? Por eso, si el despertar y la autorrealización son posibles para todos, entonces hay que considerar ciertos aspectos. Por ejemplo, en la educación, pues hay que considerar influir en los planteamientos, ¿no? E incorporar la alfabetización emocional y la alfabetización espiritual y también energética, ¿no? En la medicina igual, la medicina tiene que reconocer el cuerpo como expresión de la conciencia, no solo como una máquina bioquímica, sino una expresión de la conciencia, una manifestación de la conciencia. En cuanto a las relaciones humanas, pues tienen que basarse, eso ya lo habéis comprobado una y mil veces, que tienen que basarse en la resonancia, no en la necesidad. Vosotros tenéis un amigo, un compañero, compañera, esposo, esposa, etcétera, basado en la resonancia. Resonáis bien, os caéis bien, y ese es el principio. Y fundamentalmente, nadie tiene por qué quedar o sentirse excluido de este camino por falta de recursos, o por falta de creencias o de circunstancias. Porque la luz no discrimina a nadie, solo espera ser reconocida, ser vista, ¿no? Y así se fortalece y se genera un amanecer nuevo, pero un amanecer interior, que no es un evento futuro. Por tanto, ahora, especialmente para vosotros, los 4 o 5 que estáis entendiendo esto muy bien y que estáis todos los días comiendo una ración de sopa y estando ahí presentes, ¿no? Lejos de otras cuestiones, ¿no? Dándole total prioridad a este flujo, pues para vosotros es importante que entendáis que cada ser humano debe elegir antes o después mirar hacia adentro sin miedo y reconocer, pues eso, que sois más que vuestra historia, que sois presencia y que sois amor consciente, ¿no? Y en ese reconocimiento, pues es que se empieza a forjar y del que va a nacer una nueva humanidad. El resto no, el resto se quedará ahí pues patinando en el lodo, ¿no? Y necesitando de más renacimientos, de más reencarnaciones para ver si en un futuro pues hay posibilidad de mejorar, ¿no? Pero evidentemente, bueno, pues ya lo estáis viendo, ¿no? Esto realmente quienes entráis por esta puerta, que no es obligatoria para nadie, ni muchísimo menos, pero sois 4, sois unos pocos, ¿no? Así que esta nueva humanidad es una humanidad que ya no busca dominar, lo único que busca es armonizar y que no teme la muerte porque ha tocado ya la inmortalidad. Y esta nueva humanidad, al sanar su propia fractura interior, es consciente de que lo que está haciendo es sanar al cosmos entero. Porque de verdad os digo que no hay separación, solo hay una conciencia que se despierta a sí misma, ¿no? Y eso hay que tenerlo muy claro, ¿no? Siempre ha habido, además, nadie puede decir que esto es completamente nuevo porque siempre ha habido referencias filosóficas y conceptuales, ¿verdad? Por ejemplo, pues la Advaita Vedanta ya hablaba de la no dualidad, y en la cosmología hermética ya sabéis todos, lo habéis oído, ¿no? La base del Bhagavad Gita, ¿no? Como es arriba, es abajo, ¿no? Y
seguro que algunos de vosotros más interesados en conocer la filosofía de la regeneración, la filosofía del renacimiento, pues ahí está la filosofía de Rupert Sheldrake con la teoría del campo morfogenético, ¿no? Y lo mismo en física cuántica de la observación con los trabajos de von Neumann y de Wigner, y luego la psicología transpersonal de Maslow o de Groff, que también tenían muchas experiencias en ese sentido, ¿no? Y hablando de experiencias, ahí están también, que todos conocéis, las experiencias cercanas a la muerte, con investigadores que incluso han estado en la Conferencia Mundial de la Paz y de la Luz, como el doctor Raymond Moody o Ibn Alexander, ¿no? Y también, bueno, pues, como no, en toda Mesoamérica, las tradiciones chamánicas y visionarias de una percepción expandida, ¿no? Pero bueno, siempre volviendo al germen de todo esto, ¿no? Seguro que hay algunos que se preguntan, bueno, entonces, ¿qué se precisa para el despertar espiritual? Bueno, más o menos ya os lo he dicho, ¿no? Pero tenéis que considerar que se trata de un proceso continuo de transformación y un descubrimiento de una realidad espiritual más profunda, ¿no? Que lo que implica es un aumento de la conciencia y sobre todo de la lucidez mental. Pero no hay una fórmula única. Sin embargo, pues yo creo que sí pudiéramos precisar ciertos requisitos internos y unas prácticas sistemáticas, ¿no? Que siempre ayudarán, ¿no? En cuanto a esos requisitos fundamentales, pues son importantes por lo pronto, para iniciar y sostener el camino, ¿no? Para empezar, yo hablaría de un deseo profundo, tener sed de comer más sopa, ¿no? Sed de conocer la verdad. Y esta es la motivación inicial. Pero conocer la verdad no es porque os la diga yo, o sea, ese no es mi papel, ¿no? Tenéis vuestra intuición, o sea, todo lo que me escuchéis a mí, pues bueno, es de agradecer, bueno, a cualquier persona que esté exponiendo algo, si alguien le presta atención, pues agradecimiento, encantado, ¿no? Pero no debéis de creer nada de lo que yo os digo. Todo esto tenéis que someterlo una y otra vez al tamiz de la intuición. Ha de ser la intuición la que os diga si es verosímil o no lo es. Pero bueno, para empezar, esto es importante, tener sed de verdad. Y esa es la motivación inicial. Una pasión especial o un anhelo sincero por la realización de la verdad, la comprensión o la trascendencia. Y no lo que hacen algunos, que a lo mejor empiezan a escuchar o a ver esto y se aburren pronto, ¡ah, qué rollo y tal! Y se pasan a hacer otra cosa, ¿no? No, o sea, son las personas que tienen esa sensación, ese sentimiento, ese anhelo sincero de saber más, de conocer, para luego contrastarlo con la intuición. Que la intuición le diga, pues tiene sentido o no lo tiene, lo que dice ese señor sin pelo, pues no vale para nada, ¿no? Pero es importante por lo menos agarrar el contenido y someterlo a la intuición. Después hay que desarrollar la conciencia de uno mismo, la autoobservación, es decir, empezar a tomar conciencia de lo que se está haciendo, de lo que se está sintiendo y de lo que se está pensando en el presente sin juzgar, ¿verdad? Y hay que ser honestos y tener paciencia, observándose con sinceridad y teniendo la calma para permitir que el proceso se desarrolle a su propio ritmo. Tiene que llevar su ritmo, tiene que llevar también su maduración acompasada. No vale hacer trampas aquí, decir nada, ¿para qué voy a escuchar yo esto? Si tengo ahí a uno que me dijeron que por $25 me dan ahí una piedra que me transforma por completo y me sirve para todo. La verdad es que no, que eso no es así. Y hay que tener una voluntad de transformación, es decir, estar dispuestos a enfrentar los desafíos,
a integrar las lecciones que se van aprendiendo y dejar atrás el ego mental o todo lo que ya no sirve, es decir, esas estructuras anquilosadas del pasado, hay que dejarlas atrás. O sea, eso es pues como unos pantalones que usábamos cuando teníamos 7 años, pues amigos míos, ahora mismo con la edad actual imposible meterse en esos pantalones, tienen que ser unos pantalones nuevos, ¿no? Y bueno, pues ya veis que la clave, os estoy diciendo, que está en la regularidad, ¿no? Y esto posiblemente exija ciertas prácticas que favorezcan el despertar, ¿no? Prácticas, claro, no cualquiera, sino prácticas que os caigan bien, que resuenen con vosotros, ¿no? Por ejemplo, la meditación regular, los que necesiten meditar, porque eso ayuda a calmar la mente. Todo lo que signifique enfocar la atención en el presente y generar un estado de pensamiento cero. Ya sabéis que el pensamiento anula la intuición, y pasar a una observación pura, pues, o entrar en esto que llaman ahora de atención plena, de mindfulness, ¿no? Y cultivar la capacidad de estar pues completamente despierto, presente, observando todo alrededor sin juicio, sin tener que inclinar la balanza a uno u otro lugar, ¿no? Después hay que hacer un trabajo interior de sanación importante, ¿no? Aquí pues podéis incluir, que no sé si habéis hecho alguna vez trabajos con vuestra sombra, es decir, afrontar y aceptar aspectos reprimidos de vosotros mismos. ¿Conocéis vuestra sombra? ¿Sabéis qué forma tiene? Hay alguno que dirá, no, tiene la forma de mi cuerpo en proyección. No siempre. Las terapias psicológicas o de acompañamiento profesional también están bien para integrar experiencias, ¿no? Y luego la sanación energética, ¿no? Esa conexión que hay que hacer con el cuerpo dentro de un espectro holístico, ¿no? Combinando el yoga y el descanso, por ejemplo, porque lo que hace el yoga, ya sabéis, es combinar el movimiento, la respiración y la conciencia corporal. Y el descanso consciente, pues es cuidar el sueño y los hábitos saludables para permitir la recuperación del cuerpo y también la recuperación de la mente, ¿no? Después tenemos que hablar, antes o después, pues, de cultivar todo lo que sea positivo, ¿no? Porque el refuerzo positivo y el cultivo de pensamientos y emociones que eleven la energía basal, amor, servicio, compasión, es fundamental. Entrar en el mundo del silencio y escucha interior es importantísimo, ¿no? Hay que dedicar momentos de silencio todos los días para escuchar o tratar de captar o de sintonizar con la propia intuición. Y de esa manera, pues las sensaciones y los pensamientos internos pues afloran y sabemos por dónde estamos, ¿no? O sea que el despertar espiritual al final es un viaje de regreso a vuestra verdadera esencia, ¿no? Que requiere intención, una intención sincera, una autoobservación constante y prácticas que integren la mente, el cuerpo y el espíritu sin trampas, ¿verdad? Y no solo sin trampas en ese sentido, sino que lo peor es hacerse trampas a uno mismo, no a los demás tan solo, sino a uno mismo, ¿no? Claro está que de todos los que estáis escuchando esta locución, seguro que alguno se pregunte, bueno, ¿y cualquiera puede despertar? En principio sí, ¿verdad? Pero la capacidad para el despertar en realidad es una potencialidad inherente a todo el ser humano, es decir, hay que cultivarla, hay que motivarla, porque se trata de reconocer la verdadera naturaleza de la conciencia, que es universal. Todos sabéis que todos tenemos la semilla de la conciencia, ¿no? Y la capacidad de dejar de identificarnos con el ego limitado, es decir, todos tenemos una chispa encendida siempre, ¿no? Si hay requisitos, bueno,
El despertar no es un evento pasivo. Requiere la voluntad de la persona, la voluntad de buscar, de practicar y de soltar las estructuras mentales condicionadas. Y el grado de profundidad dependerá de la intensidad de esa búsqueda y del trabajo interior. Y ahí no os puede ayudar nadie. No podéis entrar en un convento, no podéis leer libros, no podéis asistir a seminarios de elevación. Es un trabajo interno, ¿no?, que hay que cultivar. Y eso es para todos igual. Bueno, hay niveles, todos sabéis, no todos somos iguales. Hay niveles, hay personas que renacen aquí con muchas efusiones vividas, muy viejos, ¿no? Esos seres están en otra etapa, en otro nivel. Posiblemente sepáis que la mayoría de las tradiciones coinciden en que el despertar se da en etapas progresivas. O sea, no se trata de un interruptor que enciendo y ya estoy despierto, apago y no lo estoy. No, no es así, ¿no? Es un proceso gradual de expansión de la conciencia y de integración de esa nueva realidad. Pero quienes lo hacen observan las variantes, observan la evolución en el corto plazo, pero claro, hay que hacerlo. Y como digo, no hay trampas, no hay píldoras para esto, no hay inyecciones que le pongan a uno, ¿no? No hay seminarios, no hay nada de esto, ¿no? Hay algunos modelos, eso sí, de estas etapas, que bueno, seguro que los conocéis. El despertar inicial, al que me refería al principio, el Satori o visión, pues es como el primer vistazo directo a la realidad no dual, o a la conciencia sin límites. Y esto puede ser un evento repentino, ¿no?, que es lo que llaman los del Zen el Satori, o un cambio sutil, ¿no? Pero además de esto, pues la persona experimenta, y lo nota rápidamente, experimenta una paz profunda, ¿no?, la disolución del sentido del yo, ¿no?, empieza a cultivarse a sí mismo, no entra en las historias de los demás, ¿no?, esas historias que todos vivís en el día a día, ¿no? Este te miró a ti antes que a mí. O está sentado, fíjate quién está sentado junto a él, ¿por qué será? Eso está muy lejos de la elevación a la que me estoy refiriendo, ¿no? O sea, hay que intentar disolver el sentido del yo separado y empezar a conectarse con el todo y entender que todo tiene sentido y que todo tiene razón. Esta etapa suele ser temporal a menudo, ¿verdad? Y el gran trabajo es integrar esta visión en la vida diaria. Y cuando la integras y limpias lo que tienes que limpiar en tu casa interior, la transformación continúa. Entonces lo que sucede es que la conciencia recién despierta comienza a limpiar las capas del ego. O tendríamos que decir que comienza a limpiar el polvo de las capas del ego que ha estado acumulado ahí durante años. Miedos, patrones de pensamiento, traumas, celos. Es un periodo de gran purificación interior, muy intensa, donde los viejos hábitos y patrones de la personalidad van emergiendo poco a poco para ser liberados. Y a veces es más difícil que la etapa inicial, porque esto ya implica enfrentarse a la sombra, ¿no? Cultivar la presencia constante y no volver a dormirse en las identificaciones del ego es fundamental aquí. Es decir, el estado sostenido de realización o iluminación implica eso, ¿no? Y desde una visión inicial, cuando empieza a estabilizarse, significa que ya vamos bien, porque se convierte poco a poco en el estado natural del ser.
De ese modo, la conciencia trascendental ya no es un evento, sino que es la base de la propia existencia diaria. Y así se vive desde la unidad y la verdadera identidad, que es el ser propiamente dicho. Entonces, la paz y la dicha son inherentes independientemente de las circunstancias externas. Y la mente, lo que sucede con ella es que se convierte en una herramienta, pero no es el maestro, ¿no? Estos modelos pues son tan solo algo así como mapas, pero no el territorio. Así que no busquéis encajar vuestra experiencia en un nivel determinado. No podéis hacer eso, sino en la profundidad de vuestra propia presencia y paz interior. Paz, lentitud, laxitud, PLL. Es decir, en el fondo cualquiera puede iniciar la jornada, pero la profundidad y la estabilidad del despertar se van a desarrollar a través de un trabajo interior constante, sin hacer trampas, que sigue etapas de visión, de purificación e integración, cubiertas de empatía y de compasión. Lo próximo en el siguiente programa.